Segundo libro de Pedro, segunda carta, del versículo 16 al 21. Ahí vamos a meditar. Cuando lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Gloria a Dios. Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Incline su rostro, pidamos a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te pido que sea su Santo Espíritu, Señor, el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se hable nada que no sea sagrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a hablar de cómo el apóstol Pedro viene ahora, dice ahí, hablando acerca de cómo ellos, como apóstoles, fueron testigos presenciales de los hechos que Cristo hizo. Eso es lo que dice allí, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Cómo se manifestó Cristo en ese tiempo a su pueblo y a las naciones. Cómo Él vino y hacía esas señales para que el mundo supiera y conociera que Jesús era el Mesías. Eso es lo que Jesús quería, que el mundo se diera cuenta que el Mesías estaba allí, el Salvador ya estaba ahí. Porque eso es lo que significa Mesías, Salvador. Entonces, por eso es que el apóstol Pedro ahora viene diciendo que él ya está para irse de este mundo. Y que es testigo presencial de lo que Cristo hizo. Pero que este cuerpo es un envase que tiene que morir. Así que de eso vamos a hablar, por eso vamos a iniciar leyendo ahí en el versículo 13 en adelante. Dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros, dice, con amonestación, que va a hablar amonestaciones, despertando con amonestación, dice, sabiendo, dice, que en breve debo abandonar el cuerpo. Ahí está, ¿verdad? Que Él parte de esta tierra. Por eso dice ahí, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Por eso tengo que amonestarnos. Eso es lo que dice en el 13. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ahí está, que Cristo ya les había declarado que tenían que morir, ¿verdad? Que era necesario morir. ¿Para qué? Para que este cuerpo pecaminoso fuera el polvo de donde fue formado. Versículo 15 dice: también yo procuraré, dice, con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vale, ahí está diciendo el apóstol Pedro que después de la partida de él, nos recordemos de los hechos que pasaron ellos con Cristo. Recordémonos que el apóstol Pedro fue uno de los que anduvo con Jesús y que era el que salía
dando esas respuestas a Cristo cuando le preguntaban, ¿y quién dicen que es el Cristo? El Mesías, decía él. Yo no te voy a negar, le decía. Yo voy a morir contigo, y aunque le negara. Porque Cristo mismo lo dijo, que él decía que no le iba a negar, pero que antes que cantara el gallo, le iba a negar 3 veces. Entonces, pero siempre estaba ahí. Entonces, por eso quiero que se acuerden de mí cuando yo muera. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Por eso es que dice, también dice, yo procuraré con diligencia que después de mi partida, eso es cuando él muera, vosotros podáis con todo momento, en todo momento, tener memoria, que se recuerde de estas cosas que yo les prediqué. Ese era el objetivo de la predicación, de que el mundo que oye la palabra se recuerde que hubo alguien que les habló de Cristo. Y que Pedro fue uno de esos. Cuando él comenzó su ministerio predicando en la iglesia primitiva, allá en los Hechos, cuando dice que en el primer sermón dice que se convirtieron 120. Él comenzó a predicar. Entonces, por eso es que él dice, quiero que se acuerden. Ahora iniciamos ahí en el versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer, dice, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Vaya, ahí está el apóstol Pedro diciendo que él no ha venido a dar a conocer, dice, el poder y la venida de Cristo. El poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo tradiciones, siguiendo cosas inventadas o falsas doctrinas, ¿verdad? Por eso es que más adelante, si ustedes ven en el capítulo 2, tiene por título ahí, falsos profetas, que andan inventando un falso evangelio. Entonces, por eso el apóstol Pedro dice, yo no vengo contando fábulas o cuentos, porque una fábula es una historia inventada. Entonces el apóstol Pedro dice, no he venido a anunciar la venida de Cristo con falsos, fábulas artificiosas, sino que con poder, dice, ¿verdad? Y luego dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces el apóstol Pedro dice ahí de que no ha venido a esta tierra a predicar un evangelio de historia, sino que yo lo que vengo a predicarles es lo que yo he visto con mis propios ojos, porque él vio lo que Jesús hizo, él anduvo con Jesús. Ahora yo estoy predicando aquí y yo no vi a Jesús, yo le creí por la fe, y usted también por la fe está aquí y le ha creído a Jesús. Entonces el apóstol Pedro dice, yo sí vi a Jesús, dice, con mis propios ojos vi la majestad, el poder de lo que Cristo era o es. Entonces eso es lo que viene diciendo, que no viene a narrar o a contar un evangelio según la fábula artificiosas como religiosas, sino que vengo contando porque yo mismo fui testigo de lo que Cristo anduvo haciendo en esta tierra. Por eso dice, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, su grandeza, su poder. Así que ahí está donde dice que él ha venido a predicar un evangelio real porque él lo vio, le consta a él que el poder de Dios es real, que se manifestó en esta tierra, que murió y resucitó, él mismo lo dice. Así que sigamos viendo el versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre, dice, honra y gloria, dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ahí está, ¿verdad? Que dice de que cuando él, dice, Dios le dio la gloria, ¿sí? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía,
Ahí se manifestó y Pedro dice que oyó. Cuando dice ahí que dice, este es mi hijo amado, en quien o en el cual yo tengo complacencia. En él se complacía Dios. Por eso dice que él, cuando iba a pasar por las aguas, dice que un mensajero del cielo se le apareció con una voz. Ahí dice, ¿verdad? Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué le apareció esa voz? Porque el mundo sabía o tenía que saber que era el Hijo de Dios. Que Dios había enviado a su Hijo a morir por el mundo, a dar su vida, y que había que complacerse en Él porque Él se complace. Él se complacía en su Hijo. En Él tengo complacencia. Por eso dice, este es mi Hijo amado. El Hijo de Dios vino a esta tierra a dar su vida por nosotros los pecadores, para que nosotros tuviéramos esa esperanza de salvación y vida eterna. Entonces sabemos que venimos de herencia de pecado, pero necesitábamos que ese pecado no lo siguiera destruyendo, que no lo siguiera matando, porque nosotros ya estábamos muertos en ese pecado, pero Dios en su inmenso amor mandó a su Hijo para que su Hijo muriera en esa cruz, derramando su sangre y limpiara nuestros pecados. Entonces, con nuestros pecados limpios, por la fe de creerle a Cristo Jesús como nuestro Salvador, es que tenemos esa herencia en el reino de los cielos, esa esperanza de vida eterna. Por eso es que dice ahí, ¿verdad? Que este es mi Hijo amado, dice que es la voz del cielo que se oyó, el cual dijo, en él, cual tengo complacencia. Entonces Jesús, como Dios se complació en él, Jesús se complace en sus hijos, en ustedes y en mí como hijos de Dios. Dios se complace porque estamos haciendo lo que le agrada, pero usted tiene que creerle. Versículo 18 dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Ahí está, que los apóstoles oyeron la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Por eso dice el apóstol Pedro, yo fui testigo, yo vi con mis propios ojos, dice. Eso es lo que vimos al principio, que él manifiesta que lo que vio, eso es lo que habla. Como habiendo visto, dice, con nuestros propios ojos su majestad. Eso lo dice en el 16. Entonces estamos en el 18 y lo está repitiendo y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿La oyeron ellos esta voz? Cuando estábamos con él, dice, en el monte santo. Ahí está cuando la voz de Dios se escuchó. Y la escucharon ellos. No solo fue, ¿verdad?, Jesús que oyó esa voz, sino todos oyeron esa voz que dijeron, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Complázcase usted también en el Hijo de Dios. Que le dé un placer estar en la casa de Dios, escuchando su voz, escuchando su palabra, porque Jesús vino y escuchó la voz de Dios. Ahora usted complázcase en la voz de Dios a través de la Sagrada Escritura. Porque estas escrituras son las que Dios habló. Y dice que fueron escritas por hombres inspirados por el poder de su Santo Espíritu. Eso es lo último que vamos a ver ahí. Entonces sigamos ahí, que dice, cuando estábamos en el Monte Santo, ahí escuchamos esa voz enviada del cielo. Entonces Dios siempre habla, ¿verdad? Dios mandó ese mensaje, en él tengo complacencia, él sigamos. Versículo 19 dice, tenemos también, dice, la palabra profética más segura. Ahí está. ¿Cuál es la palabra profética? No es la profecía, es la palabra de Dios. Más segura. Eso es lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces dice que hace bien escuchando atentamente, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, que usted y yo somos luz. Y que tenemos que estar atentos al oír la palabra de Dios, como la luz que alumbra nuestros ojos. Por eso explica ahí, veamos qué explica más ahí. Dice, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Cuando está oscuro y viene alguien y nos predica la palabra, dice que tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra ese lugar oscuro. Entonces, ese lugar oscuro son las tinieblas. Es aquel que no conoce de Cristo, que anda en oscuridad. Y por eso es que habla allí, donde dice, hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo esclarece el día? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones cuando conocen la palabra. Allí es que amanece en su corazón. Por eso dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando ya usted conoció el evangelio, porque alguien vino y le predicó la palabra y usted creyó, allí amaneció en su corazón la palabra de Dios, el lucero de la mañana. Entonces usted y yo somos como esa antorcha encendida que alumbra los lugares oscuros, las tinieblas. Entonces no estamos en tinieblas, estamos en luz, porque conocemos la luz. Y nosotros somos luz porque Cristo es la luz del mundo. Amén. Versículo 20 dice, entendiendo, dice primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahí está, ¿verdad? Que cualquiera puede darle una interpretación diferente a la Escritura. No todos la van a analizar de la misma forma. No todos la van a interpretar de la misma forma. Por eso unos le dan un enfoque, otros le dan otro enfoque. Y es diferente. ¿Por qué? Porque no todos pensamos igual. Porque dice que no es de interpretación privada para que solo yo la interprete. No, todos pueden venir y darle la interpretación que quieren o que Dios les pone. Pero es el Espíritu Santo el que pone ese discernimiento para poder entender la palabra. Por eso es que debemos de estar atentos, porque el apóstol Pedro dice, nosotros somos esa antorcha encendida. Esa antorcha que ahora alumbra en la oscuridad. ¿Se ha fijado que cuando se va la luz es bien oscuro? No se mira nada, pero de repente aparece la luz. Así es Cristo en la vida del hombre. Cuando el hombre no conoce de Cristo y de repente alguien le predica el mensaje y él viene y cree porque abrió los ojos, porque la luz le alumbró. La luz de Cristo alumbró su vida y le mostró el camino. Le mostró que no tiene que irse en el camino ancho, sino en el camino angosto. Porque el camino ancho va todo mundo, va a perdición, entra a todos lados, pero el angosto es el camino que lleva a Cristo a vida eterna con Cristo Jesús. Así que por eso es que dice el 20 ahí, ¿verdad? Entendiendo primero esto, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cualquiera puede venir y agarrar la Escritura y darle su interpretación, porque así dice la palabra, que nadie puede interpretarla solo de esa forma o de una forma. No es privada, es pública. Cualquiera puede agarrar la palabra de Dios y le da su interpretación. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo claramente aquí, ¿verdad? De que la Escritura no es privada. Cualquiera puede venir y agarrar la palabra del Señor. Entonces primero dice ahí en el 19 que tenemos la palabra profética más segura. Porque es la luz que alumbra la oscuridad. Luego dice que esa profecía no es de interpretación privada. Eso es lo que dice el 20. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cualquiera viene y la interpreta. Usted puede interpretarla de un modo, yo de otro, otro de otro. Y así surgen las dudas. ¿Que cuál es la real?
Es la que el Espíritu Santo le ponga en su mente, en su corazón. Esa es la interpretación que usted le va a dar. Pero por eso se le pide al Espíritu Santo la interpretación. Bien, vamos en el último versículo. Porque nunca, dice, la profecía fue traída por voluntad humana. Ahí está, ¿verdad? Donde muchos dicen, pero es que esa Biblia la escribió un hombre, dice. Sí, un hombre la escribió. Está bien, lo correcto. Pero no la escribió cualquier hombre, sino un hombre inspirado por el poder de Dios. Y es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Porque nunca, dice, la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces la profecía no viene por una persona, viene por voluntad de Dios. Un hombre se puede inventar cualquier profecía y le puede decir a alguien, yo te profetizo esto, pero ¿es real o es invento? Entonces el apóstol Pedro dice, porque nunca, o sea, nunca la profecía va a venir por la voluntad del hombre, por voluntad humana. Muchas veces el que profetiza lo hace de acuerdo a su pensamiento y a su voluntad, que quiere que eso es lo que pase, que eso es lo que quiere recibir, o eso es lo que quiere darle esperanza a alguien. Pero si Dios no se lo ha puesto, no va a ser así. Por eso que lo confirma el apóstol Pedro, de que la profecía nunca, dice, fue traída por voluntad humana. Todo viene por voluntad divina. Entonces dice ahí, siguiendo en el último versículo para ir terminando, dice, sino que los santos, ahí está, cuando dice que no fue traída por voluntad humana, nunca la palabra profética, dice, fue traída por voluntad humana, sino, dice, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nadie va a venir a hablar la palabra de Dios si no tiene una inspiración del Espíritu Santo. Eso es lo que Pedro está diciendo. Que dice de que, porque nunca, dice, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. Ahí está, ¿verdad? Que los hombres de Dios, inspirados, dice, por el Espíritu Santo, hablaron la palabra profética. Así es que así es, hermano, no es por voluntad humana, sino por el poder del Espíritu Santo, influenciando la mente del hombre para inspirar la Escritura. Así es que eso es el punto, ¿verdad? De que si no, dice, que los santos hombres de Dios, ahí está, que un hombre de Dios inspirado, dice ahí, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. No van a hablar siendo inspirados por hombres, sino siendo inspirados por el Espíritu Santo. Su guía tiene que ser el Espíritu Santo, porque Él es nuestro guiador. Él guió a estos hombres de Dios para que pudieran hablar la palabra de Dios. Entonces, por eso Jesús, cuando se iba, le dijo, me voy, pero no los dejo solos. Yo rogaré al Padre y Él enviará un consolador. Y Él lo guiará a toda justicia, de pecado y de juicio. Entonces, la promesa estaba, que el Espíritu Santo iba a ser enviado. ¿Por qué? Porque Cristo se iba. Y por eso que Jesús dijo, me voy y no los dejo solos. Yo rogaré al Padre y Él enviará otro consolador. El que los consuela, el que los guía, ese es el Espíritu Santo. Pero ahora el Espíritu Santo ya Jesús lo envió. Y cuando usted vino y le recibió en su corazón como su Salvador personal, creyéndole por la fe que era el Mesías, que era su Salvador, usted tuvo vida eterna. Por ese sacrificio de Cristo.
No por el sacrificio del hombre, sino por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Allí fuimos salvos, porque Cristo llevó nuestros pecados, lavó con su sangre nuestras culpas, y por eso ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, porque es el sello que Jesús puso cuando usted y yo le recibimos. Así que, hermanitos, usted y yo no vamos a hablar la palabra de Dios si no somos inspirados por el Espíritu Santo. Así que la gloria sea para nuestro Dios, hermanitos. Allí está la palabra, ¿verdad?, que Dios habló a través del apóstol Pedro.